Y bueno, pues quiero presentar a Bernardo Barranco. Es licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Actualmente es consejero electoral. Es director general de la Fundación Vamos, presidente ejecutivo de Procura y editor de la sección Responsabilidad Social Empresarial del periódico El Economista. Durante 18 años estuvo al frente del programa semanal de Radio Red llamado Religiones del Mundo. Actualmente es conductor del programa Sacro y Profano en el Canal 11. Es articulista de opinión de diario La Jornada y analista social de CNN, y también es autor, entre muchas otras obras, de Las batallas del Estado laico, el Evangelio social del obispo Raúl Vera, y bueno, pues también tiene nuevas novedades que después nos va a compartir. Muchas gracias. Sí, gracias. Ayer entregué a la editorial un libro que es sobre el cardenal Norberto Rivera. Se llama El cardenal Norberto Rivera, el pastor del poder. O sea, ya saben cuáles van a ser las perspectivas, sobre todo ahora que en junio tiene que presentar su renuncia, el 6. Entonces, que debemos dar argumentos para que el Vaticano no se tarde demasiado en hacer el cambio, el relevo, etcétera. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema muy importante la cuestión de la relación entre fundamentalismos y Estado laico, sobre todo porque los acontecimientos últimos nos obligan a entrar al tema. ¿Cuáles son los acontecimientos últimos? Pues tenemos el ascenso de una derecha ultraconservadora en México, que se expresó en septiembre del año pasado, con marchas, y fueron marchas, queramos o no, multitudinarias. Es decir, una derecha que la ubicábamos dentro de ámbitos de pasillos clericales, de grupúsculos empresariales, ¿no? Pero no, sale a la calle, tiene capacidad de movilización, tiene músculo, pues. Por lo tanto, merece una reflexión mucho más aguda y más detenida sobre el tema. Y el otro gran acontecimiento es el ascenso de Donald Trump. Esto tampoco lo podemos dejar de lado, tiene implicaciones importantísimas en la vida política del país. Le damos la bienvenida. La verdad, francamente, llegar tarde, no es cierto, no es usted el único, yo acabo de llegar también. Pero no lo vuelva a hacer, por favor. Bueno, decía entonces, Donald Trump representa también un enorme desafío por todo lo que representa, que no solamente es el ascenso de sectores ultraconservadores al poder, con todo lo que representa esto, sino que tiene una doble vertiente, una vertiente secular de grupos neonazis, de una derecha blanca racista, secular, y también rasgos de una derecha religiosa que aspira a entrar con fuerza en el ámbito de la política norteamericana. El otro gran vector es que Donald Trump no es un accidente, sino que hay un ascenso también a nivel internacional de grupos ultraconservadores, como lo podemos ver en Francia, con Marine Le Pen, o en Austria, o podemos verlo en Alemania. Es decir, países en donde la democracia se había asentado, la pluralidad, la globalización, y están siendo batidos, están siendo confrontados por movimientos nacionalistas, ultraconservadores, racistas, excluyentes. Por lo tanto, entonces, el tema es más que pertinente para analizar y ubicarnos. Primero habría que empezar a definir conceptos. Ciertamente los conceptos a veces muy engorroso en el ámbito
académico, intelectual, pero es importante. No es lo mismo fundamentalismo a ultraderecha a conservadurismo. No es lo mismo, pero es igual casi, ¿no? Me refiero, fundamentalismo es una expresión que surge el siglo pasado, pero que se acentúa más fines de los 60 y los 70, en el ámbito de las iglesias evangélicas, y nos remite mucho al literalismo bíblico, es decir, ir a las lecturas básicas, ¿no? Y por eso se llama fundamentalismo, es el regreso a las ideas fundamentales, ¿no? Evidentemente movimientos muy conservadores. La ultraderecha evidentemente tiene una connotación más política y está más vinculada a nuestro ámbito mexicano, latinoamericano, igual que el conservadurismo. Son pequeñas precisiones, pero que conviene tenerlas. Son muy parecidas, son primas hermanas, pero no deberíamos confundirlas. Guillet, un francés, escribió ahí por los años fines de los 70, principios de los 80, un esbozo que se llamó La revancha de Dios. Y la revancha de Dios tenía una tesis muy interesante. Mientras la modernidad y sobre todo la cultura contemporánea daba por un hecho la descentralización o descentralidad de Dios en el corazón de la cultura, en los años 70 irrumpe con mucha fuerza, y yo diría hasta con violencia, el factor religioso en los escenarios públicos. Dice, se está dando un fenómeno, lo decía desde fines de los años 70, en las grandes religiones monoteístas, y es un ascenso conservador de Dios y de preceptos religiosos, del factor religioso en la vida política, en la vida cultural y en los entramados civilizatorios. Y evidentemente nos está hablando de 78, 79, la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, una revolución con mucha fuerza, con mucha, además, rasgos que tiene hoy el Estado Islámico e ISIS, con un profundo sentido antimoderno. Es también el momento de una radicalización en el mundo judío, que también es muy fuerte, y digamos, cuajan corrientes ultraconservadoras en el universo judío. Y en el ámbito católico, 78, es la emergencia o la presencia de Juan Pablo II en la cabeza de la Iglesia, con todo un modelo polaco, de regresar a una centralidad, con una actitud digamos, anticomunista, es decir, antimoderna en su versión socialista, pero igualmente después también frente al mundo capitalista, sobre todo en términos de agenda moral. De tal suerte que cuando hablamos de estos elementos, estamos hablando de que sea el fundamentalismo, la dimensión ultra conservadora o conservadurismo, o la ultraderecha católica, principalmente católica, estamos hablando de posturas políticas que podríamos tener una serie de definiciones básicas. Hay una dimensión teocrática, es decir, es el regreso de Dios como norma política, jurídica y moral. Esto lo encontramos también en el Islam, lo encontramos en sectores del judaísmo. Esta dimensión teocrática. Otro aspecto es lo que es la agenda, la politización de la agenda moral. Es decir, en un Estado laico, en un Estado democrático, la agenda moral, estos grupos la politizan, en la medida que son minorías por un sistema abierto, plural, democrático. Entonces, la estrategia es ejercer presión en el Estado, en el poder, en los grupos fácticos, para poder imponer su moral o su concepción de moral al conjunto de la sociedad. Y ahí encontramos el tema del aborto, la eutanasia, la píldora del día después, los matrimonios igualitarios. En el fondo, son dos grandes temas en esta politización de la agenda moral. Uno es el tema de la sexualidad y todo lo que representa, fundamentalmente
el cuerpo de la mujer. Y en segundo lugar, el tema de la bioética, todos los avances de la ciencia. Entonces, este sería mi primer punto sobre lo que serían algunos aspectos de conceptualización. Paso muy rápidamente a un segundo, que es el tema de lo que representa políticamente estos grupos. Ya decía que la ultraderecha tiene fuerza, en este país tiene fuerza, y tiene particularmente fuerza porque hay antecedentes que nos remontan al siglo XIX, donde la Iglesia era el poder, la Iglesia era el Estado, y en la medida que fueron emergiendo corrientes liberales, la Iglesia, el poder de la Iglesia católica se fue acotando. Pero no hay que olvidar que la Iglesia, sobre todo la jerarquía, ha sido promotora de por lo menos 3 grandes guerras, por lo menos, porque hay más regionales, que es la Guerra de Reforma, que es la invasión francesa, y es la Guerra Cristera. Y en el fondo de estas guerras, está esta tensión y límites, fronteras de la emergencia de la cultura católica en la toma de decisiones de la esfera social, es decir, en el Estado. En las 3 ha perdido, y probablemente, y en las 3 han sido severamente dramáticas las guerras. Se habla en la Guerra Cristera de 150, otros autores, historiadores hablan de 300,000, o sea, no fue simplemente una guerra de periodicazos, ¿no? Ni de mensajes o de debates, fueron guerras cruentas. Diríamos que la ultraderecha, principalmente la ultraderecha católica, es una ultraderecha que tiene un profundo sentimiento de revancha. Hay un sentimiento de revancha que está ahí. Hay una dimensión de subjetividad y de agresividad. Por eso cuando uno escucha a los dirigentes, sea de Provida, sea del Frente, etcétera, están como en estado de guerra. Incluso su estado de ánimo es un estado de ánimo bélico cuando hablan, ¿no? No recuerdo cómo se llama este señor del Frente, uno que tiene una cara muy rara que le decían Valdemar. Cuando habla con una vehemencia tal que parece que está... Hay esa dimensión, digamos, genética, subjetiva, que se va reproduciendo y que uno lo encuentra en dirigentes del Yunque, en dirigentes de Provida, en dirigentes del Frente Nacional para la Familia o incluso en la Unión Nacional de Padres de Familia y en ciertos empresarios también. El tema acá es que a partir del gobierno de Vicente Fox, muchos de esos actores se incorporan a la administración pública, adquieren peso, y un aspecto novedoso, y es que estos grupos se han venido internacionalizando. No estamos hablando de una derecha troglodita, cerrada, yo diría hasta inculta. Muchos de estos, sobre todo los jóvenes, se han formado en universidades norteamericanas y en universidades europeas. Es gente que es formada, pero además lo más complejo del asunto es que se han venido tejiendo redes internacionales. Y esas redes internacionales, un ejemplo muy claro, el Yunque mexicano, cuando está con Vicente Fox, apoya mucho la formación del Yunque español. Y el Yunque español, cuando se fortalece y entra en la dimensión del Estado, de los presupuestos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ahora es al revés, es el que apoya no solamente al Yunque mexicano, sino a organismos parecidos en América Latina. Es decir, hay una red latinoamericana donde la derecha incluso ha incorporado un lenguaje de las Naciones Unidas. Habla de inclusión, es decir, hay un conjunto de resignificados por parte de la ultraderecha, de un lenguaje más moderno, más actual, pero que tiene una connotación totalmente diferente. Es decir, han seguido lo que el Papa Benedicto XVI hizo con grandes temas,
que eran temas de disputa, como hablar en lugar de una laicidad, criticar la laicidad, el laicismo como exclusión de lo religioso y de una laicidad positiva. Y así, libertad religiosa que se hablaba un momento, ¿no? Una libertad incluyente, ¿no? Igual en muchos ámbitos del ámbito, sobre todo del terreno internacional, encontramos ahí una derecha que pelea palmo a palmo los recursos, las fundaciones, los eventos, etcétera. Bueno, no me quiero extender porque el tiempo parece que es corto acá. Vámonos rápidamente a un tema que me parece fundamental para discutir. Y es no lo estoy haciendo de emoción, simplemente para recargar mi garganta, ¿eh? Ya se me acabó el tema. No, es que es el momento así culminante, entonces le tengo que dar un poco así de teatralidad al asunto y tal, entrar. No, lo que quiero decir es, podemos seguir hablando de esta derecha, ultraderecha en México. Otro elemento fundamental es que, igual que en Estados Unidos, no es solo católica, es una derecha secular también. Y algo novedoso en los últimos, diría, 6, 7 años, que es, como ya señalaba muy bien Rebeca, la irrupción de grupos evangélicos. Esto me parece fundamental, que va desde Casa sobre la Roca hasta la construcción de un partido político propio, como es el PES, ¿no? El Partido de Encuentro Social. Es decir, ya no solo es una expresión cultural, política, mediática, cívica, tiene ya una expresión política. Y esto es muy importante. Yo diría hasta más directa que los propios católicos, ya sea en el PAN o en algunas otras. Hay una dimensión, hay un pase, digamos, directo en la vida de la política. Pero en fin, podemos hablar. Yo lo que quiero rematar es un tercer punto que me parece fundamental porque atañe la acción. Y es, efectivamente, estamos hablando de un efecto Trump, que es el sinónimo de regresión, de nacionalismo, de la ultraderecha, que llega de un cierto anti-latinoamericanismo o un anti-mexicanismo, pero también estamos hablando al mismo tiempo de un efecto Francisco. Y creo que nosotros como católicos, como creyentes, tenemos que saber qué es lo que está en juego en esta dualidad que estamos viviendo. Por un lado el efecto Trump y por otro lado el efecto Francisco. El efecto Trump, evidentemente, que es totalmente antitético al efecto Francisco. Trump quiere un muro, Francisco quiere puentes. Es más, está contra el muro. Trump es antimigrante. Francisco ha insistido en el tema de los derechos humanos de los migrantes, en Europa, en África y por supuesto en América Latina y sobre todo la parte más dramática que es Centroamérica, México y Estados Unidos. Trump está en una perspectiva abiertamente de exclusión y el Papa está en una perspectiva de crítica al descarte, a la exclusión, por supuesto, y está en una perspectiva de inclusión, de incluyente. El tema del nacionalismo, Trump es ultranacionalismo. En el caso de Francisco está en una perspectiva de la universalidad, que no quiere decir globalización, pero es lo más cercano a una perspectiva mucho más abierta o que traspase la frontera o los intereses de una sola comunidad. El tema de esta postura racista, excluyente, el Papa está evidentemente en una tesitura totalmente diferente, no podemos decir que es mexicanista tal, pero sí es latinoamericanista. Y por lo tanto, si Trump es anti-mexicano, evidentemente que la postura del Papa es diferente. Es decir, hay una teología racista, una teología de la raza blanca, ¿no? Como heredera de un
destino manifiesto, mientras el Papa tiene una perspectiva teológica del diálogo, del encuentro con la frontera, con los que sufren, con apertura. En suma, Trump es reaccionario, y no diríamos que Francisco es revolucionario, evidentemente no seamos ingenuos, pero es reformista, es un reformador. Por lo tanto, entonces, es igualmente antitético. Con esto no quiero decir que uno sea el malo y otro el bueno. Son los elementos con los cuales nosotros tenemos que jugar. ¿Y por qué viene a colación todo esto? Porque vi en uno de los portales, no sé si se pueda ver acá, en el Frente Nacional para la Familia, donde la derecha, esta derecha que habíamos hablado anteriormente, está aplaudiendo a Trump sus iniciativas en torno al tema del aborto. Dice, gracias a Dios, así dice, es el quinto abortorio que se ha suprimido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos da pauta de acción. ¿Qué nos significa? Que la ultraderecha católica en este país está desgarrada, por un lado, con una cabeza progresista, pero por otro lado, con una comunión de ideas, de sensibilidades políticas y culturales, que es con el lado de Donald Trump, ¿no? Sería muy interesante si en internet lo podemos ver, para ver cómo lo que puede ser una fortaleza para la derecha, que muchos postulados, la ultraderecha, están siendo robustecidos por Donald Trump, pero por otro lado, frente a la cabeza de la Iglesia, frente a la conducción que tiene hoy la Iglesia, con todos trae muchas demandas internas, etcétera, pero entran en rebeldía. La derecha puede entrar en rebeldía estructural, ¿no? Dogmática, diría, doctrinal, frente a lo que hoy representa el Papa Francisco. Y ahí nosotros, ¿cómo jugamos? ¿Cómo nosotros podemos poner en evidencia las debilidades, las ambigüedades y las monstruosidades de la izquierda, bueno, también la de la izquierda también, sí. A estas alturas también entran. También hay varios. A ver cuál va. Es en el Facebook, Ponle en el Facebook y ahí lo vamos a ver claramente. Por eso para mí es muy importante ver estos dos efectos y cómo nosotros cómo podemos jugar en frente a esos dos efectos, ¿no? Entonces ahorita bájate y vas a verlo. Lo vamos a ver. Y lo he visto en otros lados. Es decir, cómo la ultraderecha está aplaudiendo, además por una foto angelical de Trump. Ahorita lo vamos a ver. Más abajito, más abajito, más abajito. No, ¿sabes qué? Pusiste Frente por la Familia con X y es por la familia. Tiene varias, ¿eh? Para la familia. Sí, tiene varias, ¿eh? Entonces pido aquí en espíritu parlamentario que no me quiten mi tiempo, más bien que me paralicen mi tiempo, ¿no? A ver, dale. Bueno, mientras lo encuentran, lo que quiero decir con esto es que ahí tenemos una posibilidad de actuación, de poner en evidencia la actitud poco católica, incluyente, en donde ideológicamente está más del lado de Trump que del lado de Francisco. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político. Y creo que eso es lo que tenemos que jugar. Creo que eso es lo que tenemos que jugar. Igual con la derecha evangélica, ¿no? Creo que por ahí. ¿Por qué?
porque hay un sentimiento también, habría que matizarlo, un sentimiento, si no nacionalista, sí de protección, con todo el rollo de la unidad, lo mexicano, etcétera. Entonces tenemos que explotar esta sensibilidad muy anti-Trump frente a aquellos actores que fundamentalmente son conservadores y reaccionarios, que entran al juego de la ultraderecha. Y por lo tanto, para nosotros, ¿no?, podemos ahí encontrar una poderosísima vulnerabilidad. ¿Ya lo encontraste? ¿Cómo, hombre? Sí, decía algo así como gracias a Dios. Tenía el título, era Gracias a Dios, quinto abortorio, se suprimió algo así. Quinto abortorio suprimido. Ponle gracias a Dios arriba. Sí, porque a lo mejor por ahí te lo jala. No. Bueno, ustedes me creen, ¿no? No, lo vi en Facebook y esto inspiró esto. A ver, pasa más, porque yo me acuerdo muy bien de la imagen, está así como muy angelical a Trump. No, pásalo más. Es el que está con el puño, a ver ese. No, dice, no soy Totamundo, no. Bueno, voy a concluir entonces con esto. Sí, el tema es ese. Yo creo que estamos en este momento frente a lo de Trump con una posibilidad, digamos, en términos de política eclesial, de posicionamiento, de poder enfrentar a la derecha, a ese fundamentalismo, a ese conservadurismo, desde sus propias vulnerabilidades. Es decir, es una derecha que con Trump se identifica mucho más ideológicamente con sus acciones, con sus decretos, con sus planteamientos, que en lo que, digamos, la cabeza y la estructura de la Iglesia, de la doctrina en este momento tiene. Y que por lo tanto para nosotros ahí encontramos una enorme debilidad, una enorme área de oportunidad de poder evidenciar cómo la derecha, la ultraderecha católica, que se dice muy ortodoxa, por supuesto que no es ortodoxa, es ideológica. Es decir, para nosotros, o a lo mejor como analista me estoy proyectando, es la oportunidad de desnudar a esa ultraderecha, ¿no? Bueno, yo aquí quedo. Gracias.